Buen día, chicos. Esperemos hasta las 9:05, ¿ya? 9:05 en punto empezamos la clase. Ya, listo, chicos. Buenos días nuevamente con todos. Darwin, Johnny, Joel, César, buen día. Bueno, Buenos vamos a días. empezar. Dale, César. Perdona que te corte. Buen día, chicos. Entonces, a ver, bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, ayer habíamos visto justamente el tema de lo que son las listas, ¿no es cierto? Cómo se manejan las listas en Python, que las principales características que habíamos visto es que las listas son datos que se asignan a una variable y estos datos en el transcurso de lo que se trabaja en la programación del programa que se haga, estos datos pueden mutar, pueden cambiar. Es decir, que yo puedo reemplazar, es decir, que yo puedo borrar, puedo aumentar, etcétera. Entonces, esa es como que la característica principal, que son mutables, que pueden variar
Y la otra característica que tiene es que, por ejemplo, empiezan entre corchetes. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a ver otro tipo de conjuntos de datos. En este caso vamos a ver lo que son las tuplas. Y vamos a ver que tienen cierta similitud con las listas, pero hay cosas que en las tuplas no se pueden hacer. Por ejemplo, las tuplas, principalmente la característica es que las tuplas no son mutables. Nosotros no podemos cambiar los datos que hay en las tuplas. Una tupla se genera con la cantidad de datos que tengamos y esos datos ya no se pueden cambiar. Es decir, no puedo borrar, no puedo aumentar, no puedo modificar y eso hace justamente la diferencia principal entre listas y tuplas. Entonces, el día de hoy igual vamos a trabajar en el archivito que siempre tenemos, perdón, nuestro archivo, ya saben, el que tenemos que ir llevando. Igual, para que lo sigan igual haciendo ustedes. Recuerden que el deber que tienen para esta semana es justamente bastante similar a lo que hacemos aquí en la clase. Es decir, que van a hacer la presentación, pero obviamente van a hacer una presentación, una copia, no un clon, una copia, sino tienen que hacer algo similar a lo que yo tengo aquí en mi presentación, pero obviamente utilizando sus propios datos. Es decir, el día de ayer hablábamos que ustedes van a crear sus propias listas, es decir, no puede ser copias de lista de nombres, sino tiene que ser otro tipo de listas. Y lo mismo vamos a hacer con las tuplas, ¿ya? Entonces vamos a crear el archivito con el que sabemos trabajar, ya saben. Entonces, file new, no sé por qué no, puse save, perdón. Ponemos new file. En este caso, vamos a poner tuplas en Python, ¿no es cierto? Porque hoy día vamos a trabajar con las famosas tuplas en Python. .py, ¿se acuerdan que ayer guardé mal? Ya les indiqué cómo justamente se corrige cuando uno pone mal la extensión, ¿no es cierto? Inclusive el nombre pueden corregir. Entonces aquí me va a dar la opción de guardar. Nosotros vamos a guardar en nuestra carpeta programación-1, pero esta va a ser una nueva subcarpeta porque esta es la clase 2. ¿Ya? Entonces abrimos clase 2 y guardamos nuestro archivo. Entonces nos aparece nuestro archivito en blanco. Entonces vamos a empezar con el comentario, ¿no es cierto? Tuplas en Python. Y vamos a empezar a ver justamente a la par con lo que está acá en la presentación, cómo se maneja el tema de tuplas en Python. Entonces, lo que les decía, las tuplas en Python se parecen bastante a lo que son las listas, pero la principal diferencia es que yo no puedo modificar una tupla, o sea, no puedo borrar, no puedo aumentar, no puedo reemplazar. ¿Se acuerdan que ayer veíamos? Bueno, vamos a ver después justamente cómo se ingresa y todo el tema de las listas, cómo accedemos igual por indexación. Pero ¿se acuerdan que yo, por ejemplo, podía en un momento a la tupla, podía yo reemplazarle aquí, perdón, a la lista, yo podía reemplazarle. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que aquí tenía una lista de frutas y yo le cambié naranjas por mandarinas? Más abajo le borré aquí el dato, ¿se acuerdan? Borramos un dato y se borró sin problemas. Más abajo aumentamos y todo eso. En cambio, en las tuplas uno no puede hacer eso. Cuando uno ya dentro de la programación generó una tupla, la tupla ya es inmutable, ¿ya? La tupla yo no puedo borrar, no puedo aumentar, solamente lo único que puedo hacer es lo que vamos a ver a continuación. Entonces voy a crearme una tuplita, una tupla, un ejemplo, ¿no es cierto? En el caso voy a ir pegado lo que más pueda a lo que está en la presentación, ¿ya? Si cualquier cosa por ahí chiquita varía, no importa. Entonces vamos ahí, generamos una tupla que se llama usuario, ¿no es cierto? Información usuario, ¿ya? Y vamos a poner los datos. A diferencia de la tupla se acuerdan que siempre era con corchetes. Perdón, la lista era con corchetes. La tupla, en cambio, empieza entre paréntesis. Entonces, esa es otra característica que tiene la tupla. ¿Ya? Entonces ponemos nuestros datos, ¿no es cierto? Voy a poner mis datos, ¿ya? Daniel, mi nombre. Vamos a poner mi apellido, que es Garzón, con la tilde al otro lado. Vamos a poner igual como puse ayer mi título, ingeniero. ¿Ya? Vamos a poner mi edad, tengo 44 años. Y vamos a poner aquí la ciudad donde estoy, ¿ya? Quito. Y el país donde somos, que es Ecuador. ¿Ya? Esto ya es una tupla. Igual, como ven, una tupla es justamente lo que nosotros asignamos a una variable,
le asignamos... Profe, la pantalla un poco clara, profe. La ¿Mande? pantalla está medio, un poco ancho por la pantalla, profe. Ya, ahí está mejor. Un poco Ahí se ve bien. más. Un poco más. No puedo hacerle más, amigo, porque no... Ya, hay profe, ya. Ya, ahí se queda. ¿Ya? Entonces, ahí yo ya tengo una tupla generada, ¿ya? Tengo una tupla que tiene unos valores. Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos que yo voy a tratar de reemplazar. ¿Se acuerdan que reemplazábamos nosotros los valores en una lista con un valor de indexación? Entonces, digamos que yo quiero cambiar, por ejemplo, la ciudad donde vivo. Entonces, vamos a poner, y se acuerdan que lo que nosotros hacíamos es, por ejemplo, en información de usuario, ¿no es cierto? En la variable información usuario, yo podría con la indexación, ¿no es cierto? Con la indexación que ya sabemos cómo se maneja, indicarle que yo puedo o quiero reemplazar un valor. En este caso vamos a reemplazar Quito por Guayaquil, ¿ya? Es 0 Daniel, 1 Garzón, ingeniero es 2, 44 es 3 y Quito es 4. Entonces yo le digo que el 4 yo le quiero cambiar por el valor de Guayaquil, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa. Por Guayaquil. A ver si me permite cambiar, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuando yo hago esto, cuando yo ya tengo esto de aquí, sí, dame un ratito que se está activando una extensión. Espérenme un ratito, que justo se está activando una extensión. Espérenme un ratito que se quedó un rato mi programa ahí. Sigue activando, espérenme un ratito, se está activando una extensión, no sé cuál es la extensión que se desactivó. Creo que el Pylance o alguno de esos se desactivó. Le voy a reiniciar un ratito, dame un cachito, le voy a reiniciar a mi Visual Studio Code, ¿ya? Un ratito para avanzar, dame un cachito. Entonces, ¿se reinició o sigue reiniciándose mi...? Está instalado, está todo perfecto. Consider and to 6. Ya. Por ahí creo que ya está. A ver si lo ejecuto. Ya, perfecto, ya está. Ya está funcionando otra vez. Algo se descomentó en un ratito en mi Visual Studio Code. Siempre cuando pase y tengan algún tema de esos, siempre en este caso hay que reiniciarles este Visual Studio Code. Es por lo que tenemos las librerías, ¿se acuerdan? Los complementos instalados. A veces se generan actualizaciones y siempre hay que echarle una reiniciadita de confianza. Hace rato se me quedó reiniciando, entonces lo mejor es justamente arrancarle nuevamente. Entonces ahí ya ven justamente lo que les decía hace un rato, que por ejemplo nosotros a las tuplas no podemos nosotros modificarle. Miren, aquí yo estaba intentando justamente cambiar la palabra Quito, el elemento Quito que estaba en la posición 4 por la palabra Guayaquil, pero en este caso lo que me dice, si ven, abajo me da un type error. Entonces me dice que la tupla es un objeto que no soporta la asignación de ítems, es decir, que no puedo yo modificar ítems dentro de la tupla. Entonces, esa es una de las principales características. Y de hecho, por ejemplo, si es que yo quiero y le cambio, por ejemplo, digamos que en vez de que la tupla que tengo aquí, ¿no es cierto? Le hago lista, en este caso para hacerle lista, yo lo que haría es cambiarle los corchetes, perdón, los paréntesis por los corchetes. Entonces, ahí esto ya es una lista. Y si le ejecuto, en este caso me va a dejar cambiar. Ahí se quita en el error. Si vieron, se quitó el error porque yo sobre las listas sí puedo
mutar, sí puedo cambiar, sí puedo borrar y todo eso. Pero en este caso, como las tuplas estamos haciendo, le voy a limpiar acá la consola para que le vean ya. Entonces ahí yo ya le cambié, supuestamente le cambié la tupla por una lista. Entonces yo le ejecuto y no me da el error. De hecho, si yo le pongo un print, voy a ponerle un print aquí para ver, ¿no es cierto? Le pongo un print. Creo que está activado el Copilot. Denme un ratito, le voy a mandar a dormir a este señor que está aquí. No, aquí está. Espérenme un ratito, le mandamos a dormir a este señor. Ya. Entonces, si yo le mando a imprimir, en este caso, la información, como es una lista, sí me deja cambiar, sí me permite cambiar. Pero como estamos trabajando con tuplas, entonces yo voy a convertirle otra vez a la lista como era antes una tupla. Las tuplas, otra característica principal es que se definen dentro de los paréntesis, ¿ya? Entonces, ahorita es una tupla. Entonces, si yo le mando y le ejecuto, me va a dar otra vez el error. Voy a borrar la consola para poder ver el error limpio. Miren, ahí me da el error. Entonces me dice, mira, tú lo que estás tratando de hacer, tienes un type error, que ya sabemos cómo controlar, y obviamente aquí ya te dice que la tupla es un objeto que no soporta asignación de ítems, ¿ya? Es decir, yo no puedo cambiar lo que está aquí. Entonces, esto está mal. Eso es algo que en las tuplas yo no puedo generar, ¿ya? Entonces, esto vamos a comentarle que es cómo se genera un type error. ¿Cómo se genera un type error? Tratar de modificar una tupla. ¿Ya? Entonces, es algo de lo que tenemos que tener siempre cuidado, chicos, ¿ya? Le voy a borrar la última línea porque esto solamente fue un ejemplo. Y esto le vamos a poner igual comentado para saber que esto es algo que estábamos mostrando como ejemplo, ¿ya? Información, y acá le ponemos igual otro comentario, se comenta para evitar error. Ya. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia principal de una tupla con una lista es que la lista es mutable, yo puedo cambiar, y la tupla es inmutable. La otra diferencia es que la tupla va entre paréntesis, los datos los datos que van dentro de la tupla van entre paréntesis, y lo que va en las listas va entre corchetes. No se olviden de eso, chicos, porque más adelante, cuando ya estén programando, cuando ya estén desarrollando, todo tiene, ojo chicos, que en programación todo se puede corregir, todo se puede arreglar. Si yo más adelante empecé un desarrollo con una tuple y digo, no, el tipo de dato que más necesito es una lista, como vieron, solamente regresamos y cambiamos corchetes por paréntesis, paréntesis, corchetes o viceversa. De hecho, la próxima clase, la siguiente clase que tengamos de programación, vamos a ver qué en cambio va entre llaves, qué tipo de datos va entre llaves. Igual vamos a ir viendo cómo se parecen, en qué están. Igual acuérdense que esto ya vimos una parte, pero así muy como que superficialmente, cuando vimos los tipos de datos, tienen una tablita ahí en el material que yo les entregué, donde justamente cuál es la diferencia entre listas, tuplas, vamos a ver los que son los rangos, vamos a ver más ejemplos, más tipos de datos, ¿ya? Entonces, hasta ahí, claro, la diferencia entre una lista y una tupla, ¿no es cierto? ¿Alguna duda por ahí que tengan quizás con el tema de la diferencia entre tuplas y en este caso listas que vimos el día de ayer? Me avisan, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Igual, otro tema que se parece bastante al tema de lo que vimos de listas, perdón, es justamente cómo nosotros podemos acceder a la información. ¿Se acuerdan que habíamos visto que nosotros accedemos justamente a través de los índices, o sea, la indexación o la posición en la que están? Entonces, recalcando lo de ayer, acuérdense que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una posición 0, tenemos una posición 1, tenemos una posición 2, una posición 3, 4 y 5. Para estos 6 elementos, acuérdense que en indexación positiva siempre empiezo por 0. Es decir, que yo puedo acceder a esta información. Esa es otra similitud que tienen las tuplas y las listas, que son también elementos que son ordenados. Es decir, que yo puedo acceder a los elementos a través de su índice. Yo puedo acceder justamente a cada uno de los elementos que tengo dentro de las tuplas o las listas a través de su índice. En este caso, las tuplas también me permite eso. Entonces, en este caso lo vamos a demostrar haciendo un print, ¿ya?
Vamos a hacer un print de cada uno de los elementos para ver en qué posición están. Entonces yo cojo un print de información de usuario, ¿no es cierto? Y voy a ingresar a través del índice 0. En el índice 0, ¿qué campo o qué dato me debería dar? Me va a dar qué campo perdón, qué dato me debería dar si estoy tratando de acceder a los elementos. Aquí tengo 3, 6, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 3, aquí va el 4, aquí va el 5. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, voy a ejecutar el programa y aquí me va a dar el orden en lo que cada print va a tener, ¿ya? Con eso nosotros sabemos justamente qué posición es la que tiene, qué posición, mira. Entonces, por ejemplo, el 0 es Daniel, Garzón es el 1, Ingeniero es el 2, 44 es el 3, Quito es 4 y Ecuador es 5. Entonces, igual para nuestros fines educativos, para lo que estamos haciendo y para el trabajo de la presentación, no se olviden que les dije que cada print que ustedes pongan, ese print tiene que tener a modo de comentario justamente cuál es el valor que me va a botar, ¿ya? Entonces pueden hacerlo así como yo lo hice, verificando justamente con un print y ejecutan el print y después ponen lo que es el resultado, o si ya le cachan lo que, o sea, ya le entienden o ya saben o pueden definir, determinar qué es lo que va. Entonces lo pueden ir haciendo así de una, ¿ya? Sin necesidad del print. Pero la idea es que ustedes en el tema de la presentación tengan esta información con estos comentarios de aquí, siempre para cada uno de los prints que viene, ¿ya? Denme un segundito. Ya, perdón chicos, justo me dio una alergia, un estornudito por ahí. Ya, eso es como nosotros ingresamos a través de la indexación positiva, ¿no es cierto? Vamos a comentar igual que esto es del acceso a elementos de la tupla con la indexación positiva. ¿Ya? Igual tenemos y podemos acceder a los elementos de la tupla a través de la indexación negativa. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero aquí vamos a hacer con indexación negativa. ¿Ya? Es decir, que yo puedo acceder a los elementos de esta tupla, pero en cambio al revés. Es decir, como les había dicho, la indexación positiva otra vez va de 0, es decir, de izquierda a derecha empiezas por 0 y vas 1, 2, 3, 4, 5. Pero en cambio, la indexación negativa, tú tienes que saber cuánto es el valor total de ítems que tienes y empiezas de forma negativa. Es decir, aquí yo tengo 6 elementos, entonces Ecuador es menos 6, Quito es menos 5, 44 es menos 4, Ingeniero es menos 3, Garzón menos 2 y Daniel menos 1. Entonces vamos a probar lo que les estoy diciendo, igual haciendo una impresioncita, un print. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un print de información. ¿No es cierto? Información de usuario y vamos a acceder desde el índice menos 6. ¿Ya? Voy a copiar esto y voy a pegar para ver hasta el menos 1 qué datos nos da. Ya, menos 5 va en este, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Entonces igual, para validar cómo me da la información, en este caso acuérdense que iba Daniel, Garzón, Ingeniero, 44, Quito, Ecuador. Le voy a imprimir ahí mismo, ¿ya? Espérenme, le voy a dar un par de enters. Acá se me fue este enter de aquí, ¿ya? Aquí demos un par de enters y le voy a ejecutar. Mira, entonces si ven, en este caso justamente, ¿no? En la primera, como me está cogiendo todavía porque no le he comentado la primera indexación, me dice Daniel Garzón, Ingeniero 44, Quito, Ecuador. Ya, en cambio aquí el otro me está dando ya, me empieza a dar al revés, si no estoy mal. Entonces voy a limpiar ya. Déjenme limpiar esto de aquí. Déjenme comentar. Comentemos porque ahí algo me está indicando. Algo no me convenció de lo que ejecutamos ahí, ¿ya? Vamos a comentar esto de aquí también y ejecutamos. Entonces, si ven, ahí por ejemplo, ya lo que les decía,
empiezo con la indexación negativa, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2, menos 3. Creo que les dije al revés hace un momento, que es menos 6. Pero está bien, me equivoqué yo ahí. Empiezo siempre con menos 1, chicos, ¿ya? Entonces, en este caso está bien que me den ese orden porque la indexación negativa empiezo siempre desde el menos 1, es decir, va a menos 2, va a menos 3, va a menos 4, va a menos 5 y va a menos 6. ¿Ya? Un ratito que alguien se... Ah, el Santi se está uniendo. Ya. Entonces, ahí la indexación negativa, hace rato me equivoqué y les dije mal, les decía que empieza sabiendo la cantidad de datos que hay y ahí le digo empiezo de menos 6 al revés. No. La indexación negativa, lo correcto es siempre empiezo de menos 1, de derecha a izquierda, y voy menos 1, menos 2, menos 3, hasta la cantidad que tenga de datos. Entonces ahí le limpio otra vez la consola y ejecuto. En el momento que ejecuto, ahí sí me va a dar al revés la información. Es decir, está primero Ecuador, Quito, 44, Ingeniero, Garzón y Daniel. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que yo, al igual que en este caso de lo que vimos y se hizo en las listas, puedo acceder también a lo que son los elementos de las tuplas, ¿ya? Entonces, recuerden, entonces aquí ya tenemos ya, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian? La diferencia principal entre las listas y tuplas. Las listas primero son mutables, es decir, yo puedo cambiar, yo puedo modificar, yo puedo aumentar, yo puedo borrar, etcétera. Las tuplas no son mutables. Las tuplas de si yo empiezo con los datos que están aquí, son los datos que se van a mantener a lo largo del programa que esté desarrollando. ¿No es cierto? Esa es la principal diferencia. Y la diferencia es que las listas van entre corchetes y las tuplas van entre paréntesis. Igual, como es otra similitud que tienen, es que también se consideran elementos ordenados. Es decir, que yo puedo ingresar a cada uno de sus elementos a través de su índice. Es decir, puedo hacer a través de indexación positiva o indexación negativa, ¿ya? Igual, si nosotros en algún punto queremos acceder a un elemento de la tupla a través de un índice que está fuera del rango, vamos a tener un índice de error, ¿ya? Entonces, igual, por ejemplo, solamente por fines de ejemplo le voy a generar el error, ¿ya? Entonces, digamos, con indexación positiva, que yo quiero, y igual se me ocurre que necesito ingresar a la información que yo tengo en mi tupla, y le digo que me voy al índice 10. Entonces, esto de plano, voy a comentarlo de acá, ¿no es cierto? Para poder ejecutar igual que ayer cada uno de los ejemplos que vemos. Entonces, esto que yo ejecute ahorita para acceder al elemento 10 de la variable información de usuario me tiene que dar justamente un índice de error. Y le voy a limpiar la pantalla y le ejecuto y vamos a ver que nos da un índice de error. Perdón. El índice de error, como ven, de una me dice la tupla, el índice está fuera del rango. En la tupla que yo tengo no existe el índice 10. Entonces eso me genera justamente este tipo de índice de error, ¿ya? Entonces igual que arriba le voy a poner cómo se genera el índice de error. Un ejemplito. ¿Ya? Entonces ahí se genera el índice de error. Y le voy a comentar igualito como hicimos acá para justamente diferenciar y no tener esto de aquí. ¿Ya? Entonces, eso es como se genera un índice de error. Entonces, yo debo saber conocer la cantidad de datos que tengo, puedo acceder a través de indexación positiva y negativa, y obviamente si yo me mando una consulta para consultar un campo, un dato que está dentro de la tupla que no existe dentro de ese índice, me va a generar un índice de error en este caso, ¿ya? Y ya sabemos cómo corregir, que básicamente es apuntarle bien al índice en que necesitemos revisar, ¿ya? Igual más o menos como hicimos ayer y se acuerdan que teníamos una parte donde nosotros podíamos generar una lista a través de una variable, en este caso una variable que tenía un dato una cadena, o sea, es una cadena. Nosotros también tenemos en este caso una función que se llama tuple, al igual que la función list, donde nosotros podemos justamente generar una tupla a partir de otra variable, ¿ya? Entonces vamos a poner igual mi nombre, ¿cierto? Ponemos nombre y le vamos a decir, le asignamos la cadena Daniel, ¿ya? Y vamos a utilizar justamente
¿cómo se llama? Vamos a utilizar esta funcioncita tuple, que básicamente lo que hace y me va a ejecutar es que a la cadena Daniel le va a separar en elementos de tal forma que se convierten en una tupla, ¿ya? Entonces, esta es la forma en que yo un elemento que tenga una variable le convierto en una tupla. Entonces aquí si yo le ejecuto, si está comentado arriba, sí, vamos a borrar esto y ejecuto. Miren, entonces el rato que yo ejecuto mi programita, entonces miren, si ven como ahora la palabra Daniel, la cadena Daniel, se genera, es el string Daniel, se genera justamente una nueva cadena, perdón, sí, una nueva tupla, o sea, varios elementos se cargan dentro de esto de aquí. Entonces, es una forma que yo puedo coger y utilizar esta funcioncita tupla, ¿no es cierto? Este método tuple para poder convertir cualquier variable justamente en una tupla. Esos son trucos que más adelante ya van a ver cuando hagamos un ejercicio completo. Ahí vamos a tener justamente cómo podemos tener. Y de aquí, a partir de este punto, ¿no es cierto? Ya, como yo ya a la variable nombre, que era solamente un string, le convertí en una tupla, es decir, una tupla, yo ya puedo acceder igual a los elementos que yo tengo dentro de justamente Daniel. Por ejemplo, digamos que quiero acceder en este punto al valor, al valor 0, al index 0, ¿ya? Entonces yo le pongo print de justamente nombre. Y que quiero acceder al 0. Entonces, en este caso, a partir de este punto me debe imprimir ya la D. Miren, ¿sí ven? Entonces, aquí sí vemos, y en este caso, yo cogí la variable que está, los datos que están dentro de la variable nombre, que es Daniel, le convertí una tupla, y ahora que es una tupla, yo puedo acceder justamente a los elementos. Entonces, por ejemplo, con indexación positiva, voy al, ¿cómo se llama? Al valor 0, con indexación negativa, yo voy a ir al valor final, que es del -1, le ejecuto y me debe dar la L. Miren, justamente lo que les decía, ejecutamos, y aquí en este caso, esperemos que se vuelva a ejecutar, me da, mira, la primera, cuando ya tengo generada la tupla, ¿no es cierto? Y ahora ya puedo ingresar a cada uno de sus elementos, ¿ya? Entonces, hasta ahí es como nosotros podemos justamente revisar y podemos iterar. Acuérdense, y les vuelvo y les repito, en las tuplas no podemos modificar campos, no podemos borrar campos, no podemos añadir campos porque las tuplas ya son elementos definidos y que tienen un orden. No se olviden de eso, o sea, siempre es importante cuando nosotros ya empecemos más adelante a hacer programas, definir bien si es una lista, una tupla, pero a pesar de ello, como les digo, lo que en programación se hace, en programación se deshace, entonces podemos tranquilamente modificar y corregir lo que necesitemos para posteriormente adecuar a nuestro programa, ¿ya? Entonces no hay mucho conflicto en eso, ¿ya? De igual forma, nosotros podemos de alguna forma, nosotros podemos también verificar si hay elementos dentro de nuestras tuplas, dentro de verificar si es que existe algún elemento dentro de lo que nosotros tenemos nuestras tuplas. Y para eso utilizamos, igual que lo hicimos en listas, esa funcioncita pequeña que se llama in, ¿ya? Entonces, esto es para verificar elementos en una tupla, ¿ya? Entonces, nos vamos a generar una tupla pequeñita, por ejemplo, de lenguajes de programación, ¿ya? Lenguajes, programación, ¿ya? Ponemos igual, empezamos nuestra tupla con paréntesis y vamos a empezar con el lenguaje que estamos hoy por hoy utilizando, que es nuestro famoso Python. Otro lenguaje de programación que nosotros algún rato vamos a ver de ley es Java. Después de Java también tenemos el famoso JavaScript. Y luego pongamos el C#, que es de C++, ¿ya? Entonces yo puedo verificar y obtener un valor booleano, para verificar si es que
un dato está dentro de esta tupla, ¿ya? Entonces, para eso igual vamos a ocupar nuestro querido print, ¿no es cierto? Y yo le voy a preguntar y le voy a decir si es que en este caso el elemento Python se encuentra dentro de mi tupla, que se llama lenguajes de programación. Y esto como sí sé, y yo puedo adelantarme al print, ¿no es cierto? Yo cojo y digo, Python se encuentra dentro de la lista tupla. Digo, sí. Entonces, perdón, dentro de la tupla. Entonces cojo y digo que esto es verdadero, ¿ya? Y luego voy a preguntarle sobre un lenguaje de programación que no esté para que me pueda botar un false, ¿ya? Entonces, un tipo de lenguaje de programación. Tenemos Ruby, in, lenguaje de programación. Entonces, como yo sé que esto no está ahí, como no existe Ruby dentro de mis lenguajes de la tupla de lenguajes de programación, yo sé que esto va a ser falso. Entonces yo voy a ejecutar el programa. Permítame, voy a comentar esto que está aquí. Ya cuando sube el archivo ya va a estar descomentado, ¿ya? Ya de hoy le subo los dos archivos. Entonces ejecuto y miren, justamente el primero me dice que sí, que Python está dentro de la tupla, lenguajes de programación, y el segundo me dice false, que es porque justamente Ruby, que es otro tipo de lenguaje de programación, no existe dentro de justamente lo que es la tupla lenguajes de programación. Ya, hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Está claro si vamos entendiendo cuáles son las diferencias entre lo que son listas y tuplas? ¿Está claro? Si no, consulten cualquier cosa para poder despejar dudas de aquí. Entonces, aquí lo importante es, como les digo, que entendamos bien justamente la diferencia entre listas y tuplas, para que más adelante nosotros podamos definir bien con qué tipo de datos vamos a trabajar. Recuérdense que estos siguen siendo tipos de datos. Las listas y las tuplas son tipos de datos que en este caso manejamos dentro de Python y también se manejan en otros lenguajes de programación, pero obviamente varía un poco la sintaxis. Si le vamos, entiendo que sí vamos cachándole lo que está ahí, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Nosotros, al igual que lo que vimos el día de ayer, nosotros también podemos desempaquetar, es decir, asociar los elementos que están dentro de una tupla, asociarles a nuevas variables, que es algo similar a lo que hicimos ayer con el tema de las listas, ¿ya? Entonces vamos a ver un desempaquetado. El desempaquetado de tuplas. ¿Ya? Y esto funciona de manera similar a lo que vimos ayer. Ayer hicimos un ejemplo, creo que hicimos con vehículos, ¿ya? Pero en esta vez vamos a hacer con motocicletas, con una motocicleta, ¿ya? A mi variable motocicleta le voy a asignar los datos, los datos de la tupla. En este caso vamos a ponerle una marca Honda, ¿no es cierto? Estos panas de la Honda, por lo general los modelos suelen ser así, CBR 100, 150, depende del cilindraje, algo así le ponen los de la Honda. Vamos a poner el año de fabricación 2021 y vamos a poner el color que es negro. Moto negra. Moto negra o motocicleta negra. Motocicleta negra es ya. Entonces, ahí yo tengo una tupla, ¿no es cierto? Una tupla con 4 elementos. Y yo estos elementos los puedo desempaquetar. Y es justo lo que les decía ayer, que nosotros podemos asignar estos elementos a nuevas variables. Y a partir de esa asignación nueva que yo hago, ese desempaquetado que yo hago, voy a poder justamente acceder a esas variables. En este caso, vamos a tener el tema de la variable marca, ¿no es cierto? Vamos a tener el tema de la variable modelo. Vamos a tener el año. Vamos a tener también el color. Y le ponemos que son los elementos de motocicleta. ¿Ya? Motocicleta. Entonces, a partir de esto, yo ya hice la división, pude desempaquetar, pude sacar los elementos de la tupla de motocicleta y asignarles a nuevas variables. En este caso, vamos a verificar justamente con el tema de los prints. ¿Ya? Vamos a hacer un print de marca, ¿no es cierto? Vamos a hacer un print de modelo. Vamos a hacer un print de año.
Ya, y vamos a hacer un print de color. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aquí, le voy a comentar esta porción del lenguaje que tenemos aquí para poder ver justamente lo que necesitamos solo imprimir ahí. Listo, entonces yo ejecuto, mando y ejecuto y efectivamente, miren, déjenme le borro para que se vea limpio esto. ¿Ya? Ejecuto y con el desempaquetado que hicimos, miren, ahora yo ya tengo distribuidos los elementos de la tupla motocicleta distribuidos para 4 variables nuevas, que en este caso es marca, modelo, año y color, ¿ya? Y a partir de eso yo ya podría utilizar esas variables como necesite. Igual puedo seguir utilizando la variable motocicleta. Recuerden que aquí, aunque parece que de alguna forma yo estoy modificando la tupla, en ningún momento estoy modificando yo la variable tupla. Aquí lo único que estoy diciéndole es que me asigne los valores que están dentro de esto sin modificar a nuevas variables. Eso no es una mutación por si acaso, no se vayan a confundir. No es un cambio, no es una variación, no borré nada, no estoy cambiando nada, no estoy aumentando nada. Solamente estoy tomando los elementos que están en la tupla y desempaquetando en nuevas variables. ¿Está claro esa parte, chicos? Me dicen nomás cualquier cosa, ya saben, me interrumpen en cualquier momento, ¿ya? Entonces, bueno, sigamos. Al igual de lo que vimos el día de ayer, yo puedo desempaquetar igual por porciones. Es decir, yo puedo generar a partir, por ejemplo, de esta distribución a variables individuales. También puedo justamente generar nuevas listas a partir de lo que nosotros hagamos. Y aquí viene algo simpático, porque verán, en las listas yo hago porciones, podría haber hecho, por ejemplo, dividir solamente hasta modelo y el resto se generaba una lista con los datos que sobraban. Aquí en las tuplas también podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, yo voy a distribuir, en este caso, lo que es solamente, voy a distribuirle lo que es a la marca, ¿no es cierto? Marca, coma, y el resto con la tecla reservada asterisco, voy a ponerles los otros datos, igual como lo hicimos ayer. Y vamos a poner que esto es igual a motocicleta, ¿ya? Porque estoy jalando de motocicleta. Entonces, si yo aquí cojo, ¿no es cierto? Y voy a mandar el print de la marca, ¿no es cierto? Y voy a mandar el print de los otros datos. Vamos a ver algo simpático que pasa acá. Ya, voy a mandar, voy a comentar estos de acá arriba, ¿ya? Para que no se vea feo el otro que ejecute. Y aquí le borro esto y se me fue con lo demás. Ya, entonces ejecuto. Y miren, si ven lo que está haciendo, si le cachan lo que está haciendo en esta parte, yo tengo, ¿no es cierto?, mi variable, en este caso, la variable motocicleta, con una tupla que tiene Honda, que es una marca, CBR100, un modelo, tengo el año que es 2021 y tengo el color que es negra, ¿ya? Pero acá, cuando yo hago justamente el desempaquetado, ¿no es cierto? Y desempaqueto primero solo un elemento para una variable y el resto de elementos yo le asigno a otra variable. Si ven qué es lo que pasa aquí, aquí no me devuelve una tupla como elementos, me devuelve una lista. Esa es la diferencia que tenemos acá. En las listas, obviamente, tengo una lista, desempaqueto por partes y me da una parte para una variable y una parte para las listas. Pero en este caso, cuando yo desempaqueto en porciones una tupla, en las porciones ya no son tuplas, las porciones se vuelven listas. Por eso si ven que viene viene entre corchetes, si le ven esta parte, si yo le pongo aquí para comentar el dato, miren, me da entre corchetes. Y esa es una de las diferencias y una de las ventajas de, por ejemplo, desempaquetar una tupla enorme que yo tengo. Yo puedo coger y definir que quiero una porción de eso y digo, estos elementos quiero que sean y se convierten en este caso, en una lista, ¿ya? Y aquí creo que me mostraba en marca Honda era. Ya, perdón. Se me olvidó que era la marca Honda. Entonces, yo puedo desempaquetar por pedacitos, es decir, por variables individuales, o puedo también hacer por variables, ¿cómo se llama? En grupos. Cuando es por grupos, el resultado que tengo es una lista. Miren,
Y a partir de que otros datos, tengo otros datos, una lista, yo ya puedo tratarle a esta como una lista. Es decir, puedo borrar, puedo reemplazar, puedo aumentar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente ahí tienen que tener en cuenta justo lo que les decía. ¿A dónde pertenece esta variable? ¿A dónde estoy trabajando? Si son variables locales, son variables globales, etcétera, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado con esos chicos, ¿ya? Entonces, hasta ahí sí le cacharon cómo es el tema del empaquetado y desempaquetado. Aquí le voy a quitar este comentario de aquí para comentarle acá abajo. Ya. Ya. Igual como vimos ayer, nosotros también podemos justamente la parte de las tuplas trabajar con el famoso slice, que es prácticamente como que partirle, como dividirle trabajar con slice y trabajar solamente con divisiones y partes de la tupla, ¿ya? En este caso vamos a utilizar, vamos igual a comentar, ya vimos el desempaquetado, cómo funciona el slice. El slice, siempre acuérdense que es con el dos puntitos, ¿ya? Y para tenerle claro, dejen ver que sonó como que alguien entró. Ya, Johnny se nos unió. Ya. Entonces, igual que lo que vimos justamente el día de ayer, ¿no es cierto? Nosotros también podemos acceder a través de los índices a porciones de lo que nosotros tenemos, ¿ya? En este caso me voy a crear una tupla que se va a llamar la variable peces, que va a tener una tupla, que en este caso vamos a poner nombres de peces, ¿ya? En este caso vamos a poner una trucha, vamos a poner una tilapia, vamos a poner un bagre y vamos a poner un salmón. Y vamos a poner una carpa. ¿Ya? Entonces yo a través del operador slice, que es justamente para dividir, yo puedo trabajar solamente igual con porcioncitas de lo que nosotros tengamos en la tupla, ¿no es cierto? Entonces yo aquí lo que voy a mandarme es un print para poder ver cómo se divide de la variable peces que tiene una tupla, pero yo de esa tupla solamente quiero trabajar con lo que solamente quiero trabajar con las variables que están en salmón, bagre y tilapia, ¿ya? Salmón. Entonces eso quiere decir que yo voy a trabajar, a ver, trucha es 0 y quiero trabajar de tilapia, debería poner el 1 al inicio y que llegue hasta salmón, que tendría que hacer, a ver, el trucha es 0, tilapia es 1, bagre es 2, salmón es 3, pero acuérdense que el de stop no es inclusivo, entonces tendría que poner carpa. Entonces pongo aquí el 4 y nos mandamos el print. Si yo imprimo, voy a obtener una tupla donde solamente tengo los datos de tilapia, bagre y salmón. Entonces, acuérdense que eso igual fue algo que hicimos similar en el tema de las listas, ¿ya? Entonces yo también puedo acceder a porciones. Digamos que aquí pongamos tiburón. Y aquí quiero también incluir carpa. Quiere decir que ahora como estamos aquí, trucha es 0, tilapia es 1, bagre es 2, salmón es 3, carpa es 4 y quiero ver carpa, también tengo que poner el índice 5. Porque acuérdense que el índice de stop es excluyente, o sea, no está incluido, se excluye dentro del valor. Es decir, que ahí voy a poder ver solo hasta el cuarto elemento. Ejecuto y mira, en efecto, aquí yo ya puedo ver la nueva tupla, ¿no es cierto? La nueva tupla que tiene los valores, obviamente, de lo que yo solamente le pedí a nivel de slice, con el corte slice. Ya. No es difícil, o sea, no es complicado la parte de ahí del slice. Si le cacharon, si le vieron, entonces aquí, por ejemplo, miren, hay cosas que podemos hacer tanto en tuplas como en las listas, pero tuplas es un poco más restrictivo, porque tuplas, como ustedes ven, no puedo añadir, no puedo borrar, no puedo modificar. Y de hecho, ahorita le vamos a hacer generar un error, ¿ya? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que podía en algún punto utilizar justamente el del, ¿no es cierto? Para borrar, ¿se acuerdan? Entonces le decía que desde el, yo en la lista, por ejemplo, podría borrar. Pero en este caso, como es una tupla y digamos que quiero borrar la palabra bagre, que está en la posición 0, 1, 2.
2, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo voy a ejecutar y me tiene que dar aquí un type error. Miren, me da un type error, porque mira, aquí te dice, y el type error mismo ya te dice, la tupla es un objeto que no soporta el borrado de ítems. En inglés, obviamente está en inglés y les digo en español. Entonces la tupla no te permite borrar. Tú no puedes borrar elementos de una tupla, ¿ya? En este caso, como ven, justamente ahí me genera un type error, porque no puedo borrar. Entonces recuerden, nosotros no podemos borrar elementos de una tupla, ¿ya? Entonces, al igual que hicimos acá, vamos a comentarle para que no nos genere el error. Pero sí podemos justamente generar, por ejemplo, nuevas tuplas a partir de tuplas. Y ojo, o sea, les vuelvo y les repito, no confundan esto con una mutación. De hecho, a partir de aquí, ya, o sea, por ejemplo, tengo esta nueva tupla que está aquí. Es más, yo le podría asignar otro nombre, etcétera. O sea, aquí lo único que le estoy diciendo es, oye, mira, ahora quiero trabajar con la tupla de este rango a este rango, ¿ya? Pero siguen siendo los mismos valores de la tupla, ¿ya? Hasta ahí, claro, el tema de la tupla y de la lista. Entonces, miren, aquí lo importante es saber que si yo necesito trabajar con un conjunto de datos que yo tenga que modificar, pueda agregar, pueda actualizar, pueda eliminar, necesito trabajar con una lista. Y si necesito trabajar con unos datos que no pueda modificar, que no pueda borrar, que no pueda aumentar, tengo que trabajar con una tupla. Entonces, aquí es muy importante saber y elegir en su momento si trabajo con una lista o trabajo con una tupla. Entonces, eso es lo importante y lo que necesito que ustedes, chicos, entiendan para el tema de tuplas, ¿ya? Tuplas y listas. Pilas con eso. Entonces, ahora nos vamos igual que las listas, también hay unos métodos. Unos métodos en tuplas, para las tuplas. El primer método que podemos utilizar es un método sencillito, es un método facilito, que es el método count, que básicamente esto nos va a ayudar a determinar cuántas veces aparece un elemento que yo quiera definir dentro de una tupla. Es decir, me va a contar las veces que en una tupla, hoy por hoy vemos tuplas pequeñitas, ¿no es cierto? Máximo de 5 o 6 elementos, pero a veces nosotros vamos a tener tuplas dentro de la información, porque yo inclusive información que jale de base de datos las puedo meter dentro de una tupla, la puedo meter dentro de una lista, ¿ya? Pero en este caso podemos nosotros utilizar justamente el count, el método count, para poder contar cuántas veces un elemento aparece dentro de una tupla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar igual el ejemplo que hice en la presentación y vamos a poner una tupla con elementos de una familia. Entonces vamos con la típica, el padre, ¿cierto? Padre, madre, vamos a poner hijo, perdón, va entre comillas, hijo, hija, perdón, va entre comillas, siempre se me olvida. Hija, vamos a poner aquí un tío, vamos a poner aquí una tía, y digamos que repetimos hijo, ¿no es cierto? Voy a poner hijo, que se repita, vamos a poner abuelo, abuela, y vamos otra vez a repetir hijo, ¿ya? Entonces ahí tengo una tuplita con los elementos de lo que es familia y vamos a utilizar el método count. El método count, como les digo, sirve para contar cuántas veces se repite un elemento dentro de una tupla. Entonces yo cojo el print y voy a decir familia.count, ¿ya? Y entre paréntesis le voy a decir que quiero que busque la palabra hijo, ¿ya? En este caso, como ya sé cómo funciona, aquí me va a botar un 3. Y vamos a buscar un elemento que quizás no encontremos aquí. En familia, vamos a contar cuántas veces aparece primo, ¿ya? Listo, y aquí me debe dar 0. Aquí me debe dar un cerito.
Y aquí me debe dar un 3. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Acá voy a comentar lo que dice peces. Ah, no es con tildes, es con comillas simples. Y acá también cerramos con comillas simples, limpiamos la consola y ejecutamos. Entonces, mira, ahí corre el programa y el count lo que justamente me hace es contar dentro de, en este caso, la tupla, cuántas veces se repite un elemento, cuántas veces se repite un elemento. En este caso, hijo se repite 3 y primo me dice que se repite 0. Entonces, es un método sencillito, nos sirve hoy por hoy justamente para poder tener, saber cuántos elementos hay y de igual forma, acuérdense que es muy importante también siempre tener presente el tema de la sintaxis, ¿no? Aquí, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si es que yo ejecuto un print de familia, ¿no es cierto? Y le pongo un count y no le mando el elemento, ¿ya? Y digamos, no le pongo que busque. Esto de aquí, de plano, me va a dar un type error. Porque el count, cuando yo utilizo el método count, necesito sí o sí mandarle un parámetro. Entonces, si yo le ejecuto, me va a botar un error. Entonces, aquí te dice, mira, el type error, el tupla.count, necesita exactamente un argumento. Y nosotros no le hemos dado ninguno, cero given, dice. Entonces yo sí o sí tengo que darle un argumento para que pueda buscar, si no voy a tener un error. Ojo, y eso es lo que siempre les digo, cuando manden y ejecuten sus programas, el mismo Python, en este caso el Visual Studio Code, con los elementos que tenemos instalados, que es el Pylance, el Python, no me acuerdo los otros, el Pylance, el Python Debugger y el Python Environments que tenemos hoy por hoy instalados, eso me va a servir para justamente poder tener y limpiar mis errores, ¿ya? Entonces con eso podemos corregir. Listo, hasta ahí claro cómo funciona el count, ¿no es cierto? No es difícil el count, es facilito el count. Cómo cuento yo elementos de mi lista. Ya. Ojo que todo esto, si bien es cierto, esta semana les mando solamente los deberes de la presentación que tienen que hacer, en este caso 2 presentaciones en PowerPoint que me tienen que presentar. Esto igual ya más adelante, igual vamos a hacer un taller. Obviamente quiero ver la siguiente semana, vamos a ver, no la siguiente semana, la siguiente clase, porque la siguiente semana hay feriado y es feriado largo. Entonces prácticamente de aquí nos vamos a ver en 15 días, ¿ya? Entonces, la siguiente clase ya vamos a ver cómo funciona y cómo utilizamos los bucles. ¿Se acuerdan el for? Vamos a ver cómo funciona eso y cómo podemos interactuar justamente con este caso, las listas, las tuplas que tenemos. Vamos a interactuar con eso y vamos a ver también ya la parte de rangos. Entonces, ahí sí, ya con esa clase adicional que vamos a ver, vamos a hacer un taller bien chévere, ¿ya? Vamos a ir haciendo cada vez programas más simpáticos. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, como les digo, esta semana es más bien una tarea de que quiero que repasen, practiquen, practiquen. La próxima semana ya empezamos a hacer los trabajitos ya de ejercicios, talleres y por ahí algún ejercicio más complejo, con más líneas de código que tengamos que ir echando, ¿ya? Entonces, hasta ahí, claro, ¿no es cierto? A ver, son las 9:59, casi 10 de la mañana. Tómense unos 5 minutitos, vayan, tomen cafecito, tómense un juguito, algo, y nos vemos exactamente a las 10:05, chicos, ¿ya? Porfa. Nos vemos Ok. en Ok. 5 minutos.
Listo, chicos, ya estoy aquí, ya estamos aquí de nuevo, ¿ya? Bueno, entonces avancemos, chicos. Vamos ahora a chequear justamente otro método que yo puedo aplicar dentro de lo que es las tuplas. Por ejemplo, ya vimos que el count básicamente lo que me ayuda y me sirve es para contar cuántas veces se repite un elemento dentro de una tupla. Y de igual forma, si es que yo no le mando el argumento dentro del count, voy a tener un type error, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro método que también es similar y tenemos en este caso también en la lista, que es el famoso index, el método index, que básicamente entre las cosas principales que me ayuda es poder identificar justamente dónde se encuentra, por ejemplo, un valor, o sea, dónde encuentro yo un valor de algún elemento que se encuentre dentro de una tupla, ¿ya? En este caso me voy a inventar, vamos a inventarnos una nueva tupla. Déjenme ver, déjenme comentar esto de aquí. Comentemos esto de aquí y comentemos esto de acá para poder nuestra nueva tupla, ¿ya? En este caso vamos a poner ropa, una variable que se llama ropa, y vamos a tener elementos de justamente ropa, ¿ya? Vamos a poner una camisa. ¿Cómo vamos a poner un pantalón? Vamos a poner un zapato, ¿cierto? Media, profe, media. La Dos media. medias, ya lo que dice justo el Darwin, medias, camiseta. Vamos a poner una chaqueta, chompa, ¿no es cierto? Chompa es lo que nosotros decimos aquí. Y ahí tenemos ya una tuplita, ¿ya? Tenemos ahí una tuplita que tiene justamente 6 elementos y tenemos ahí varios elementos de lo que son las ropas. Entonces vamos a justamente a utilizar un print para poder usar justamente este método index, ¿ya? Entonces el método index, que básicamente lo que le voy a decir en este caso es que me indique dónde se encuentra camisa. Ah, perdón, va entre comillas. Camisa. ¿Ya? Y aquí cerramos los paréntesis. ¿Ya? Entonces, si yo le ejecuto, miren, me dice, oye, el ropa, dentro de la tupla ropa, camisa se encuentra en la posición 0. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver que el índice, que está correcto, ¿no? Camisa está en 0. ¿Ya? Y de igual forma, yo le puedo decir por cada uno de los elementos, ¿ya? Y vamos a hacerle cada uno de los elementos en este caso para poder ver que efectivamente cuando yo les digo que existe la indexación positiva, es correcto como yo les digo, es decir, se empieza contando desde 0. Ya, creo que se me activó el insert y no estoy mal. Esto me va a dar 1, perdón, esto me va a dar 1. Ya, vamos, camisa, luego zapatos. Así se me activó insert. Zapatos, que este va a ser pues, el índice 2 o posición 2, si quieren verlo así. Luego tenemos medias. Luego tenemos camiseta. Y luego tenemos chompa. ¿Ya? Chompa. Listo. Entonces aquí vamos a tener la menos 3. Perdón, 3. Vamos a tener 4. Y vamos a tener 5. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar y me tiene que dar en ese orden los números, ¿ya? Miren, justamente 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, yo también puedo justamente, como es una lista, es un elemento, tuplas, listas y tuplas son conjuntos ordenados, yo tengo el acceso a través de índices y puedo consultarle para saber en qué índice está cada cosa, ¿ya? Hasta ahí claro, ¿no es cierto? Pero digamos que yo tengo una lista un poco más grande, ¿ya? Y digamos que por aquí vuelvo acá a repetir camisa. Bien, camisa, camisa. Ya. Y
Pongamos acá que tengo otro elemento que es una corbata, ¿cierto? Tengo una tupla un poco más grande. Y yo le puedo al índice, al index, a este elemento índice, a este método índice, puedo también agregarle justamente espacios para contar de inicio y de fin. Es decir, puedo ponerle parámetros para que me cuente no desde el 0, sino, por ejemplo, desde el 1 en adelante. Y también le puedo decirle que me cuente en rangos, que me cuente en espacios, verán. Y esto funciona así. Yo puedo decirle, oye, quiero que me imprimas, en este caso, de ropa utilizando el método index y que busques, en este caso, la posición de la palabra camisa, que se repite, es la que quiero en el ejemplo, camisa, pero que me busque a partir del elemento 1 hasta el elemento, aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner hasta el 7, ¿ya? Está mal el index, solo dice index. Perfecto, gracias, amigo. ¿Ya? Entonces, esto me va a hacer una búsqueda dentro de un rango. Déjenme, le pongo acá otro vestido, ¿ya? Entonces, con este index, si yo le pongo estos dos parámetros, me va a contar solamente desde aquí, desde pantalón hasta corbata. No le va a incluir ni a vestido ni a camisa. Entonces, aquí el índice me va a decir, obviamente, que como estoy buscando camisa, me va a aparecer una camisa en la posición, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos, imprimamos. Y me busca justamente solo dentro de ese rango. Si le ven, entonces me dice, tienes un elemento camisa dentro del rango 6. ¿Ya? ¿Qué pasaría si es que yo le quito, le voy a quitar un ratito estos rangos, o incluyámosles todos, ¿ya? Pongamos que va desde el 0, que es lo mismo, y que iría hasta el 3, 6, 9, hasta el 8. Estoy diciéndole prácticamente que me busquen todo, ¿no es cierto? Y le ejecuto. En este caso, lo que hace es como yo le estoy diciendo que me busque de toda la lista, ¿no es cierto? Lo que estoy poniendo entre 0 y 8, le estoy diciendo prácticamente búscame en todo. Me va a buscar solamente la primera coincidencia. Es decir, camisa se encuentra en la posición 0, que corresponde al primer índice que hicimos aquí arriba, sin parámetros. Pero si yo quiero buscar en un rango más pequeñito, que fue lo que hicimos hace un rato, es decir, buscar entre el 1 y el 7, obviamente ahí le excluye al primer conteo y busca el siguiente conteo, busca el siguiente lugar donde está, que en este caso ya me aparece en la posición 6 camisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces puedo utilizar el index justamente para buscar en este caso por rangos, o sea, para buscar por espacios, utilizando la indexación. Entonces, o puedo mandarle, como estoy mandando los prints aquí completos, ¿no es cierto? O puedo mandarle por rangos para que me busquen una posición específica. Y si el rango es el barrido completo, el index solamente me va a indicar la posición del primer elemento que coincide con el criterio de búsqueda. ¿Ya? ¿Está claro esa parte del index? No es difícil tampoco, es sencillo justamente el tema. Y se parece bastante a lo que hicimos también en listas. En las listas también funciona así. En las listas yo también puedo trabajar justamente con el index para poder identificar la posición, el índice donde se encuentra un elemento. Ya, hasta ahí, facilito, ¿no es cierto? Vamos ahí con el siguiente método que vamos a utilizar, que también le vimos ayer en las listas, que es justamente en este caso el sorted. ¿Ya? Y van a ver aquí algo simpático que va a pasar con nuestra tupla, ¿ya? Entonces vamos a hacer una tupla de números, ¿cierto? Una tupla de números, ¿ya? Es igual. Vamos a poner igual así el 9, por acá el 7, por acá el 5, por aquí el 3, por aquí el 8, por aquí el 2, por aquí el 6, por aquí el 1. Creo que me falta el 4 para tener del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya.
Ya, entonces acuérdense una cosa, las tuplas son conjuntos de datos que son inmutables, ¿no es cierto? Y yo al aplicar el sorted vamos a ver algo simpático que va a pasar, ¿ya? Entonces pongamos aquí números ordenados. Y vamos a hacer que sea el sorted de la tupla números, ¿ya? ¿Quién me dice cuál va a ser el resultado? A ver, ¿se acuerdan que ayer vimos también este tema de acá con las listas? Vimos acá, ¿dónde está el sort? ¿Se acuerdan que yo podía utilizar el sort y el sorted? Acá el append, el extend. Esto estoy viendo lo que vimos en la clase de ayer. ¿Dónde está el sort? Aquí está ya, el sort y el sorted. ¿Se acuerdan qué les decía yo del sort y el sorted? ¿Se acuerdan que les decía que cuando yo ocupo el sort, lo que estoy haciendo a la lista, solamente le estoy modificando, ¿no es cierto? Ordenando. Ya. Y cuando ocupo el sorted, ¿se acuerdan qué les decía? Crea una nueva lista, una nueva tupla en este caso. Correcto. No, es justamente la parte simpática. En este caso, cuando nosotros creamos y le vamos a mandar el print, ¿no es cierto? Para que sea más visible, vamos a mandar el print de la tupla. Y acá le vamos a mandar el print de los números ordenados. Entonces aquí viene la parte simpática del sorted. Hace lo mismo, pero en vez de devolverme una tupla, me devuelve una lista. Mira, aquí está. Yo le mando y le imprimo, ¿no es cierto? Lo que es la tupla. La tupla es inmutable y me devuelve una tupla. Pero acá el sorted lo que me hace es justamente aplicarme lo que vimos ayer. Es decir, me genera una nueva lista, no una nueva tupla. Es una nueva variable que tiene los valores, sí, de tupla ordenados, pero yo ahora en formato de lista. Y a partir de eso, yo ya puedo coger y modificar y hacer lo que quiera y lo que necesite justamente con el tema de la lista. Entonces, por eso les digo que es importante que hoy por hoy, con esta clase entre listas y tuplas, nosotros distingamos bien. Primero, o sea, de plano la parte visual. Una tupla siempre va a estar entre paréntesis. Y una tupla va a estar siempre entre paréntesis y una lista siempre va a estar entre corchetes, ¿ya? La tupla y los números, como ustedes ven, son conjuntos de datos, ¿no es cierto? Son conjuntos de información que yo tengo dentro de estas variables tuplas o de estas variables listas, pero la principal diferencia es que la tupla es inmutable. Por ejemplo, yo a la tupla no le puedo aplicar un sort. De hecho, verán, aquí si ven cómo yo le aplico el sort a la lista y me arregla, pero sigue siendo la misma cantidad de datos y todo les modificas de puestos, de variable, porque la lista se puede modificar, se puede mover. Ahora, yo por ejemplo acá, le voy a poner para generar el error a propósito, ¿ya? Entonces digo acá, y vamos a ponerle acá para que me dé un error. Entonces yo lo que le voy a hacer es prácticamente tratar de aplicar el sort, le voy a tratar de aplicar a la tupla, ¿ya? Entonces yo le digo tupla números, ¿no es cierto? Punto sort. Y le voy a ejecutar. Y miren, me da un error, ¿ya? Entonces, las cosas, si quieren, lo pueden practicar sin ningún problema. Traten de aplicar todos, por ejemplo, el pop. ¿Por qué el pop no va a funcionar dentro de una tupla? De acuerdo a lo que les estoy indicando. Recuerden que el pop me sirve para borrar elementos a través del índice de una lista. ¿Por qué el pop no va a funcionar en la tupla? Porque son inmutables, no se pueden Correcto, John. modificar. La tupla es inmutable y es lo que les decía desde un principio. La tupla, tú no puedes borrar, tú no puedes modificar, tú no puedes aumentar, ¿ya? Inclusive, miren, aquí quisimos aplicar un método, el sort, para poder justamente ordenar la tupla, ¿ya? Para supuestamente poder ordenar la tupla. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo podría yo corregir? Obviamente cambiaría la naturaleza, ¿no? De la variable, pero ¿cómo yo le corregiría para que no me dé este error? Porque aquí, miren, me dice, tienes un error de atributo.
La tupla es un objeto que no le puedes aplicar el tributo sort, ¿ya? Porque no puedes modificar tú una tupla. Y eso quiero que tengan claro, eso es lo importante y es lo que quiero que les quede grabado, ¿ya? ¿Cómo corregirían o cómo se arreglaría para que estas dos líneas que están aquí no me den el error? Olvídense de la parte del sorted, ¿ya? Estamos solamente viendo esta parte de aquí. Lo voy a hacer un poquito así, un poquito drástico para ver solo eso. Ya. ¿Cómo corregirían ese error? Porque ahorita el error que me está dando es por esta parte de aquí. Tienen dos opciones. ¿Cuál sería la primera opción para que no me dé ese error? Hacer una tupla ya ordenada directamente. Sería Es una opción, hacer una tupla la opción ordenada más radical. directamente. Ujú. Claro, o sea, sería la opción más radical. Pero digamos que yo soy necio y digo, y voy en medio del desarrollo y chuta, hacer una tupla ordenada me representa más adelante, después de 100 líneas de código, 200 líneas de código, me resulta complicado. Entonces, lo que les decía un poco al principio, la fácil en este caso sería justamente convertirle a mi tupla en una lista. Lista. Ujú. Ajá. Entonces, con eso ya se arregla. Entonces, yo sé que la lista le puedo modificar, le puedo mover, le puedo borrar, le puedo hacer lo que quiera a la lista, ¿ya? Y si yo le ejecuto, ya se me va el error, ¿no es cierto? Ya se me quitó el error, si le ven, se fue el error. Obviamente me está mostrando la información de lo que imprimimos abajo, ¿ya? Y es más, mandémosle a imprimir aquí esta parte, ¿ya? Ah, no, sí se está imprimiendo acá abajo, perdón. Tupla número, sí, se está imprimiendo ahí abajo. Pero es como que le aplicó el sorted. Pero ya ven, es la lista la que ya me está imprimiendo. Entonces, esa es la otra opción. O la otra opción, en este caso, por ejemplo, lo que sería y que sería algo simpático hacer. ¿Qué podría ser? Coger y desempaquetar los elementos, ¿no es cierto? Desempaquetar los elementos, que es lo que vimos en esta parte de acá arriba con el desempaquetado de elementos. ¿Se acuerdan? Desempaqueto. Y después volverlos a generar como una lista. Digamos que ya estoy avanzado 500 líneas de desarrollo y necesito justo esta tupla que está aquí ordenada. Y ya hice un montón de cosas. Y esta es una variable global. Yo puedo coger esa tupla y lo que puedo hacer es desempaquetarle, asignarle valores en orden y luego juntarlos y volverles a hacer en este caso, una lista ordenada. En este caso se ve un poco sencillo porque estamos viendo solo números y números individuales, pero más adelante se van a encontrar con que están ingresando información, están ingresando códigos, por ejemplo, digamos, mi ID es de MGA 01 2026, el ID del Johnny es Johnny 03 y ya se van complicando los datos. Cuando tienen un montón de datos, ahí viene justamente la parte del ingenio que ustedes le tienen que poner para justamente poder facilitar su trabajo. Y van a darse cuenta y van a encontrarse en el camino que hay muchas formas en las que ustedes van a poder resolver. Por ejemplo, una de las que dijo Johnny, me creó una tupla. En este caso es sencillo, Johnny, porque es básicamente crearse una tupla y ordenarle del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No es complicado, pero eso te digo, cuando tú ya estás muy avanzado en el tema de justamente de desarrollos, ya se te complica. Eso te digo, cuando estés ya a 1000, 2000 líneas después de código y vas a tener ahí y te van a saltar este tipo de cosas, ahí es importante que ustedes apliquen su ingenio, que ustedes digan, a ver, ¿cómo voy a resolver esto? A ver, coger y Ujú. modificar la línea 100 cuando voy en una línea 2000 y regresarte 2000 líneas. Quizás hoy no lo ven porque estamos aprendiendo, pero van a darse cuenta que, por ejemplo, Claro. modificar una línea que está en la posición 100 te afecta a las otras 2000 líneas de alguna forma o te afecta a la línea 1100 y en esa línea 1100 tienes que ir corrigiendo. Entonces, ahí viene la parte importante de ustedes, chicos, que tienen que tener ese ingenio. Por eso les digo, y muchas de las veces les he dicho y les he repetido esta frase, primero nosotros lo que siempre tenemos que hacer es resolver el problema para luego hacer el código, para luego programar. Entonces siempre tienen que tener pendiente eso, o sea, eso les digo, o sea, la materia, la sintaxis de un lenguaje de programación, las definiciones de un lenguaje de programación, están aquí y están en el Internet, está en el mundo las definiciones, ¿ya? Pero lo que yo quiero que se lleven puntual de estas clases es justo lo que les decía. Primero, tienen que ser ordenados, tienen que tener justamente un orden, una secuencia de cómo hacer las cosas, no regar las cosas por ahí,
Luego aplicar lo que aprendimos en los algoritmos, que las cosas siempre se hacen paso a paso, que uno tiene que seguir una secuencia ordenada de pasos para poder resolver las cosas. Luego, un poco interpretar lo que vimos, ¿se acuerdan? Con el ejercicio de la tarea final del módulo del módulo básico del Python, donde yo ya les doy historias de usuarios que ustedes tienen que cumplir, donde ustedes tienen que someter su código a test, a pruebas, tienen que hacer pruebas y cumplir y pasar esas pruebas, ¿ya? Entonces, todas esas cositas, esos detalles, son los más importantes. ¿Por qué eso les digo? Esto, lo que ustedes están viendo aquí, lo que es la definición de una tupla, lo que es la definición de una lista, lo que hace el método sort, el sorted, el index, qué tipos de datos tiene Python, qué tipos de datos existen en la programación. Eso está en el Internet. Hay en libros, hay bibliografía, tenemos todo eso ahí, pero lo importante de esto, como les vuelvo y les repito, chicos, es justamente esa parte, la parte del ingenio, la parte de la que ustedes tienen que ir justamente pensando cómo van a hacer las cosas, cómo van a resolver las cosas, porque eso es lo que al final es lo que cuenta. Porque eso te digo, uno va, coge un libro y puede abrir un libro y puede leer, puede entender, pero lo importante es después de cómo yo utilizo esto, o sea, cómo yo cojo y utilizo y digo, ok, me dieron herramientas, sí, y esta es la forma en la que yo puedo coger. Y por ejemplo, eso como decía el Johnny en su solución, y decía, sí, pues me armo una tupla con números ordenados. Perfecto. Es una solución, y es una solución válida, totalmente válida. Pero de ahí viene otro tema. Entonces, cuando tú ya vas avanzando más, dices, ah, ok, entonces a ver, esta tupla le voy a coger, le voy a convertir a lista, luego de que tenga la lista. O sea, voy haciendo las cosas, cojo un elemento, jalo los elementos, les ordeno, les vuelvo a colocar en sus lugares. Entonces, nosotros, eso es la ventaja de lo que la programación nos permite hacer. Los abogados saben decir, tienen una frase que repiten mucho los que siguen leyes. Ellos te dicen, por ejemplo, te dicen, lo que en ley se hace, en ley se deshace. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, en programación nosotros también solemos comentar lo mismo. Lo que en programación se hace, en programación se deshace. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Mientras nosotros no entreguemos los productos y todo eso, podemos hacer muchas cosas, chicos. Podemos justamente aplicar cualquier solución. La idea, y como les vuelvo y les repito, es justamente que estas carreras técnicas que nosotros manejamos de alguna forma nos permiten aplicar nuestro ingenio, nos permiten aplicar justamente nuestra creatividad para de alguna forma justamente aplicar. De hecho, y por ejemplo, yo cuando hablaba con ustedes al inicio de las clases, ¿se acuerdan que les decía que para mí, por ejemplo, esto es arte? O sea, para mí esto tiene también su toque de arte, porque justo eso, o sea, el tema de hacer líneas de códigos, de ir justamente programando, me permite aplicar ingenio y me dice después, oye, yo puedo hacer, cosa que cuando ves unos programas bien lindos, ya me van a entender, ustedes más adelante se van a acordar a mí, cuando ustedes ya estén ejerciendo profesionalmente, y van a ver qué chévere que es ver código con comentarios que te ayudan a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, y van a decir, chuta, este man es un capo, o sea, el que está haciendo el que hizo este desarrollo, yo veo y entiendo lo que está haciendo, porque comenta las líneas, maneja bien las cabeceras, o sea, aquí me pone fechas, me pone quién hizo, cuándo fue la versión, cuándo fue la última vez que se actualizó, independientemente de que maneje la parte de que vamos a ver también, la parte de justamente versiones. Pero si una persona te pone y te muestra así, ¿no? Código bien bonito para entender qué estás haciendo. Dices, ve, este man comentó aquí esto para que no le dé el error. Si yo le quito este comentario, me va a botar un error. Ah, qué bacán, el man le comentó para que yo entienda y no cometa ese error. Entonces, eso también es arte, chicos. Lo que nosotros también hacemos en estos temas tiene su grado, su cierto grado de arte. Cuando ya empecemos a ver redes y cuando vemos de networking, hay una parte que se llama cableado estructurado. Entonces, en la parte de cableado estructurado, por ejemplo, es genial y es hermoso entrar a un data center donde tenemos todos los servidores y ver data centers que, aunque les suene el término medio raro, ver los cables bien peinados se llama. Ver los cables bien bonitos, bien peinados, bien organizados. A ver un data center con que esté todo patas de arriba. Vean, déjenme ver si encuentro una foto para mostrarles a lo que me refiero. Imagen de data center con correcto cableado estructurado.
versus Henry. Veamos, es que sale. Veamos, sale una imagencita. Mira, por ejemplo, es lo que les decía. Este, por ejemplo, es un data center. Mira, con los cables, si ven, bien amarrados, bien peinaditos, los patch cords bien hechitos, bien, se ve bien decente, se ve bien, es igual arte esto, por ejemplo, mira aquí cómo van las bandejas de los cables aéreos del data center, Bien ordenado. todo bien ordenado, correcto, mira, aquí cómo están bien peinados, mira cómo está aquí bien peinadito y todo. Aquí, mira, son muchos más cantidades de datos de cables, pero mira, tú ves, por ejemplo, y ahí en el cableado estructurado viene la parte del etiquetado, viene la parte de justamente utilizar igual colores para saber cuáles son de servidores de datos, cuáles son servidores de aplicación, etcétera, etcétera. Mira, entonces, versus temas de que tú a veces ves cables enredados. Vamos, es que quiero un ejemplo feo. Mira, mira este ejemplo. Si ves ese RAG, esa es la parte posterior de un RAG. Si ven qué horrible se ve, cómo está así todo horrible, bueno, eso ya vamos a ver un poquito en lo que es red. Entonces, a lo que quería yo, chicos, llegar es justamente esa parte, que aquí el código también es de eso. O sea, el código también es de eso, el código también, el que ustedes realicen y ejecuten. Como ven, cada clase que vamos avanzando, ya vamos avanzando en más cosas, ya vamos teniendo más elementos, vamos teniendo más herramientas, conocemos más métodos, manejamos mejor los tipos de datos, vamos entendiendo cómo funciona un tipo de dato versus otro tipo de dato. Por ejemplo, ahora se dan cuenta por qué cuando vimos las variables, listas y tuplas, los pasamos rapidito. Porque en sí listas necesitas una clase, tuplas necesitas igual una clase para poder entender justamente cuál es la diferencia entre una lista y una tupla, qué puedo hacer en una tupla, qué puedo hacer con una lista. Entonces, eso al final también es arte, porque tú dices, ok, mira, el chico utilizó bien el tema de la tupla, utilizó bien el tema de la lista. El profesional que está haciendo esto comenta bien su código y lo trabaja bien, ¿ya? Entonces, hasta ahí claro, ¿no es cierto, chicos? Sí, estamos claros. Cualquier cosa, chicos, ya saben, me interrumpen en la clase y podemos salir. Entonces, por ejemplo, ahí ya sabemos cómo funciona el tema del sorted, cómo funciona el tema del index que podemos aplicar. Igual, chicos, si ustedes gustan y como les dije, por ejemplo, dicen, ok, como hace rato nos salió la duda, ¿puedo utilizar puedo utilizar el sort, el método sort dentro de una tupla? Como vieron y como lo dijo Johnny, no podemos utilizar el sort dentro de una tupla. Porque el sort, si yo aplico el sort a una tupla, me va a dar un error porque yo no puedo arreglar una tupla, yo no puedo modificar una tupla, yo no puedo borrar, no puedo añadir, no puedo modificar. Las tuplas son conjuntos de datos, ¿no es cierto? Son conjuntos de datos que son inmutables. Son ordenados pero inmutables. Y ahí viene lo que se parece, por ejemplo, con el tema del, perdón, aquí le dejé como, está como tupla, le dejé como lista y necesito que sea tupla. Ya. Las tuplas y las listas tienen esas características que son justamente los dos ordenados. Puedo acceder a ellos a través de índices, es decir, tienen indexación positiva o negativa, es decir, en positiva empiezo desde 0, en negativa empiezo desde -1, pero claro, de cada una respectivamente de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Pero las tuplas, la principal diferencia es que son inmutables. Y acuérdense, las listas empiezan siempre con llaves y las tuplas son siempre entre paréntesis, ¿ya? Aquí le voy a aplicar el ejemplo de lo que le hicimos justamente al, ¿cómo se llama? A tratar de ponerle a la tupla de números del sort para que se quede con el error, ¿ya? Punto sort, ¿cierto? Así, veamos que esté correcto. Acá, ¿dónde estaba el sort? El sort. Sí, punto sort y le cerramos los paréntesis. Ya. Y esto si yo le ejecuto me tiene que dar un error y me va a dar un error de atributo. ¿Ya? Igual, chicos,
tienen ustedes las herramientas, como yo les dije, si es que hay, por ejemplo, y nos toca, ¿no? Por si acaso nos toca aprender inglés en este caso, al menos el inglés técnico. Por ejemplo, si algún rato les sale este error, ¿no es cierto? No vayan a decir, chuta, ¿y ahora qué hace este error? Chicos, ustedes tienen herramientas poderosísimas hoy por hoy. Ya vamos a ver el día lunes la clase de redes, cómo empieza. Chuta, van a ver que en los años 60, en los años 70, prácticamente era un tema vivíamos en la era de la chispa, o sea, vivíamos en la era no sé cómo vivíamos en verdad, ¿ya? Entonces, mira, inclusive tú puedes buscar, ¿no es cierto?, cómo se resuelve un error aquí en Internet. Mira, esta página de Stack Overflow es buenísima, justamente para entender el tema de errores. Y mira, aquí tú puedes ir viendo y recuerden que nosotros siempre tenemos, digamos, ingresamos una página y tenemos la opción de traducir si es que no queremos leer en inglés, ¿ya? Pero hoy por hoy, chicos, no tenemos pretextos para justamente tener buen código y tener código bien corregido, ¿ya? Entonces aquí igual le voy a comentar para saber que esto está comentado porque es un error. Otra vez se me perdió el insert. Ya. Esto fue lo que le hicimos a propósito justamente para poder generar este error, ¿ya? Y bueno, y con eso que está ahí es el tema de las tuplas. Vamos a revisar a esta parte de ahí. Hay muchas cosas más que se pueden hacer con las tuplas. Vamos a ir avanzando poco a poco. Como les digo, la clase siguiente vamos a ver ya ocupar el bucle for. Hasta aquí ya habíamos usado lo que es el if, el if y el else, ¿no es cierto? Ya vamos a ocupar la próxima clase lo que es el bucle for. Vamos a ocupar también ya lo que son los rangos, cómo utilizamos eso. Y con eso ya vamos a hacer unos ejercicios ya más chéveres, más de mayor complejidad, de mayor aplicación de nuestro ingenio para poderles resolver, ¿ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, comentarios que tengan al respecto? Yo tengo una pequeña duda acerca de lo que es listas y tuplas. Claro, Johnny, Hasta dime, amigo. ahorita, lo que hemos visto ahorita, hemos nosotros creado nuestras listas poniendo valores, ¿Correcto? pero lo interesante también sería que esos valores sean ingresados por el cliente, o Ajá, sea, que sean variables. En ese ajá. caso, porque como todos van entre comillas, se lo puede hacer con variables, por ejemplo, variable nombre, apellido, en lugar Claro, con de print y nombres vas jalando. propios. Sí, sí se Ah, puede sí, sí, hacer. ya. Sí se puede Entonces, hacer. Sí puedes con los inputs, puedes hacer. con Sí input. puedes hacer y vas definiendo variables y tú les vas colocando las variables dentro de las tuplas. O sea, sí puedes generar, tú sí puedes jalar la información. Y En sí, o ese sea, es caso lo que ya no digo. va con comillas, ¿no es cierto? Sino ya las variables Claro, propiamente. ya van los datos de, Ya, claro, es que tú, por ejemplo, aquí tú vas a decir información de usuario, mi tupla va a estar conformada por los que sean nombres, por ejemplo, para ponerte como un ejemplo. Y luego apellidos, ¿ya? pero igual iría entre comillas. Eh, Cuando es variable, no, o sea, aquí es Ah, que ya. eso te digo, ahorita le quito aquí y ya no así, pero es que ahí, Johnny, te hace falta una cosa muy importante. ¿Qué crees que te falta para poder hacer eso? O sea, tendría que primero definir la variable y hacer todo Algo el más ingreso vía importante, amigo, input. algo más importante te hace falta ahí. ¿Sabes qué te falta ahí? La parte de las bases de datos. Porque Ujú, tú ok. cuando tú ya empiezas justamente a hacer que el usuario te ingrese información, tú necesitas almacenar en algún lugar para luego Correcto. poder jalar. Recuerda que en este caso, puntualmente como estamos trabajando, una variable, ¿se acuerdan que les decía que es un espacio de memoria Ujú, temporal que se utiliza para guardar información de ese momento? De hecho, por ejemplo, tú como aquí ves, yo a la lista, por ejemplo, en la lista, es lo que yo le voy haciendo, le voy moviendo, le voy haciendo que, por ejemplo, con esta parte que vimos acá, donde estaba justamente donde le cambiamos, aquí, mira, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que en la lista que está en la posición 3 me cambie por mandarinas. Entonces, ahí se pierde el valor de naranja y se pierde el valor de mandarinas. Pero lo que tú me dices, Johnny, ahí es cuando tú requieres interactuar con una base de datos. claro. Para que tú, por ejemplo, cuando tú cojas y digas, ok, tú haces un sistema de registro, el más sencillito, ¿ya? Nos vamos a registrar en una página web y tienes 100 usuarios. Entonces, esos 100 usuarios, tú esa información ya necesitas guardar en una base de datos, ¿ya?
De hecho, Ujú. en esta parte del programa sí tenemos, y ya mismo nos toca también ver bases de datos 1 y bases de datos 2. Entonces, tú ya puedes usar el input. Hoy lo que estamos haciendo es netamente para poder aprender de cómo manejar la información. Pero sí, tú a partir de una base de datos puedes aquí ya jalar variables. Aquí tú puedes jalar información. Y es decir, por ejemplo, el Daniel tiene el código 1. Entonces tú le dices, ok, el que tenga el ID 001, que es de Daniel, jáleme toda esta información. Y le jalas y le pegas aquí, en este caso, dentro de esta tupla, digamos, ¿ya? Si es que vas a utilizar tuplas. O le jalas y le pones dentro de información. Entonces ahí ya viene el tema de que levantas un web service, de que te conectas a la base de datos, de que tienes que tener las credenciales para poder hacer las consultas. Y eso es algo que ya vamos a Correcto. ver justo en base de datos. Igual, en base de datos, la idea es que vemos una base de datos que trabaje, creo que con Mongo vamos a trabajar en MongoDB para poder jalar la información y que sea más amigable con Python. Entonces, la idea es que sí, después hagamos un proyecto al final del curso, un proyecto integrador, donde, por ejemplo, se hace un pequeño sistema de registro que a través de una página web tú ingreses la información de los usuarios y guardes en la base de datos y puedas justamente permitir el acceso de los usuarios, el registro de usuarios, que por ejemplo le pongamos uno que si se equivoca 3 veces en la contraseña te diga que se bloqueó la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a Ujú. eso es lo que queremos llegar. A ese Correcto. punto es al que debemos llegar. Pero sí, Johnny, sí, o sea, en efecto, tú puedes hacer eso, pero más allá de justamente ir viendo, el tema es ahorita, por ejemplo, es cómo almacenas. De hecho, les estoy preparando un ejercicio bien simpático que le vas a cachar mejor. Es básicamente, quiero hacer un ejercicio como que de un historial médico, pero por el momento, como que vas a ver que nos toca repetir aquí la información. Es decir, por ejemplo, aquí vas a tener que tener dentro del mismo programa varias veces el código, es decir, vamos a tener 5 pacientes, entonces digamos que esta es la información de 5 pacientes, entonces te va a tocar hacer control C, control V, control C, control V 5 veces para poder tener 5 paquetes de datos, 5 listas, 5 tuplas, y de ahí poder trabajar para lo que queremos hacer. Temporalmente lo hacemos aquí porque todavía no nos conectamos con una base de datos. Así es. Ajá. Pero cuando ya nos conectemos a la base de datos, lo que aquí vamos a poner todo como ejemplos y nos toca como precargar aquí. Y es más, podemos poner los inputs aquí mismo. Entonces podemos ir poniendo un input de que me jale la información y se vaya como que temporalmente guardando en un espacio que tengamos aquí reservado. Pero obviamente recuerden y siempre lo que les digo, cuando nosotros ahorita estamos ejecutando el programa, ahí la variable tiene el valor. Pero si yo cierro el programa, ¿qué pasa? Se pierde el valor de Se la pierden variable. los datos. Ujú. Exacto, entonces ahí es donde entran las famosas bases de datos y nos echan una mano para que esa información que ya recabé no se pierda. Pero vamos ahí. Perfecta el comentario y la duda, Johnny. Y justo como te digo, esa es la idea donde queremos llegar, que ustedes puedan como conectar toda esta parte ya viene el tema de las APIs, viene todo el tema de lo que necesitamos conocer para poder conectar lo que yo desarrollo en código con una base de datos. Por eso les decía que llega un punto inclusive donde ustedes escogen el camino, ¿no es cierto? Dices, yo voy a ser programador, ¿ya? Y tengo una persona que se encarga de bases de datos. Entonces tú como programador, al DBA, que es el administrador de base de datos, en inglés es Database Administrator, él es la persona que siguió igual que nosotros la misma carrera, pero se dedicó a bases de datos. Entonces ellos son los que se especializan en bases de datos. Entonces tú le dices al DBA, le dices, oye, para mi programa necesito una base de datos en DBMongo, tal versión, una Postgres, una Oracle, lo que quieras. En tal versión necesito que tenga instalado esto, y tomas de estos son los scripts que tienes que ejecutar para crear la base de datos, para generar los campos, los índices, las tablas, que eso es algo que vamos a ver en base de datos, chicos, tranquilos. Esto es como que un macro de lo que quiero que entiendan a dónde vamos. Y es lo que les Correcto, decía, gracias. al final ustedes deciden o me hago desarrollador puro, ¿no es cierto? Y voy a ser el que haga full los programas, me puedo hacer DBA, me puedo hacer QA, tester, que es una parte también importantísima, que son los que prueban nuestros programas antes de salir a producción. Inclusive hay una parte simpática que es a la que yo estoy un poco más orientado, que es de la parte de justo del manejo de proyectos, que es como que yo soy el pivote entre el desarrollador que hace la parte del programa, soy el pivote con el de base de datos, soy el pivote con el de infraestructura,
voy también y hablo con la parte de negocio. Entonces, es amplísimo nuestro campo. Nuestro campo, créanme, que cuando ustedes estén ya ejerciendo profesionalmente, van a tener justamente que elegir a dónde se van. Si se van a la parte de seguridad informática, que hoy por hoy está de moda, hay buenas maestrías. La parte de inteligencia artificial, mira, eso también es otro campo que les invito a que lo exploren o revisen. La idea es que en este módulo, una de las clases que tengamos, nos vamos a encontrar y voy a programarnos para justamente en una clase crear nuestra cuenta del GitHub y subir este repositorio de estos archivos al GitHub y conectar el GitHub al Copilot y un poco utilizar ya este pana que está aquí durmiendo, que es este man que está aquí, y empezarle a utilizar para que vayan viendo cómo él nos ayuda a nosotros generar nuestros códigos. Yo puedo chatear con la inteligencia artificial y decirle, oye, tengo este problema, ¿cómo yo resuelvo para, por ejemplo, en este caso, que no me salga el atributo error? Entonces él te va a decir, oye, estás haciendo mal esto, así es que corrige. Entonces, chicos, tenemos un amplio espectro y tenemos súper buenas expectativas con el tema tecnológico. Es un tema que está en auge. Oportunidades laborales van a tener un montón. La idea es que, como les digo, aplíquense, esfuércense y ya van a ver, como siempre digo, todo esfuerzo se ve recompensado al final. Y la idea es, como les digo, hay trabajos remotos. Tengo amigos que salieron ya de la parte presencial y ahora están trabajando remotamente, están trabajando para empresas internacionales. Aprendan inglés, les recomiendo también eso. Échense, pónganse dentro de sus metas poder dominar inglés. Hay buenas oportunidades laborales para los que dominan inglés. Salarios de más de $2,500 son buenos salarios, pero siempre se van a encontrar con el muro del inglés. Entonces, justo un amigo que es abogado anda en unas entrevistas y estaba triste un poco porque no se dedicó al inglés. Es un capo y todo en el tema de leyes en contratación pública, pero era por una empresa que querían trabajo en inglés. Y ahí le fue todo bien, pero ya cuando fue la entrevista y conversar en inglés, ahí creo que le pateó el tema, ¿ya? Eso, chicos. A ver, entonces, para resumir, tenemos las dos clases de listas y tuplas, perdón, cerré la que era de listas. Entonces, la idea de la tarea para recapitular, vamos acá. Entonces, aquí ya tenemos, no se olviden, el día lunes nos volvemos a ver de 7 a 9 para ver la clase 1 de redes, este día lunes. Y luego el martes 28 de 5 a 7 tienen la clase de estadísticas aplicadas, no falten. Igual Francisco va a estar ahí y igual pueden acceder si no alcanzan después del horario ver la clase grabada, ¿ya? En nuestro caso ya estamos acá en programación de desarrollo de software 1, que está aquí ya cargada en la plataforma la materia. Ya está cargada la clase, la URL de ayer que grabamos, ya está grabada, está puesta aquí. Está el recurso de la clase 1 y de la clase 2, que básicamente son las presentaciones. Entonces, yo les voy a detallar el deber aquí. Aquí les voy a poner la tarea al final. Entonces, la tarea consiste en generar dos presentaciones que corresponda la primera a la clase 1 y la segunda a la clase 2, donde ustedes van a utilizar como ejemplo mis presentaciones, ¿ya? Van a ocupar como ejemplo mis presentaciones. Ojo que son ejemplos, no tienen que copiar tal cual, ¿ya? Tienen que tener la carátula y una introducción. O sea, si quieren la carátula y la introducción en una sola, no importa. Pero a partir de la lámina 3, esto es lo importante, que yo quiero que pongan qué son las tuplas en Python, qué son las funciones en Python, cómo funcionan. Si quieren, cambien las palabras, o sea, eso tienen que cambiar. Y luego tienen que poner sus lenguajes, su programación así, los ejemplos así. No quiero ver una presentación que diga información de usuario y plug los datos míos. No. O sea, en tal caso, pongan sus datos, cámbienle el nombre a la variable. Hay ejercicios que sí les va a tocar cambiar, porque, por ejemplo, yo tengo en partes donde puntualmente hago alusión a ese ejercicio. Entonces hago alusión y digo, mira, aquí, por ejemplo, mira, el de la motocicleta. Si ven que dice, este ejemplo hemos desempaquetado los valores de la tupla motocicleta en las variables marca, modelo, año y color. Entonces, obviamente aquí no pueden utilizar este texto, porque tiene que ser otro ejemplo, no tiene que ser motocicleta, tiene que ser cualquier cosa que se les ocurra. Para generar listas y para generar tuplas, tenemos varios conjuntos de elementos en el mundo. Entonces, la idea es que generen sus presentaciones, pongan sus propias palabras y pongan su propio código, chicos, ¿ya? Entonces,
como vuelvo y repito, esto se asocia a lo que yo les digo. La mejor forma de aprender es practicando, 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 repitiendo. Y la otra es enseñando. Entonces, háganse a la idea de que van justamente a enseñar. Ah, aquí está también un truquito que no les puse en la programación de acá, pero es justamente cómo utilizo el key asociado al sorted, ¿ya? Eso investiguenle. No les di en la parte final, se me escapó. Entonces, ¿está clara la tarea? Sí, Profe, una pregunta para mí. Sí. dime, Darwin. Lo que dice, ¿cómo está trabajo, como está en la pantalla? O sea, sí mismo van a hacerle. Tienen que hacer eso, tienen que tomar La, estas la- presentaciones que están viendo, lo que yo estoy haciendo, y hacer su propia presentación en PowerPoint, la propia suya, pero con sus datos, no copien lo mío. Esto que está aquí, no, hagan que les sirva como una guía, pero básicamente tienen que aplicar lo que está aquí en su propio, con sus propios códigos, ¿ya? ¿Entendiste? ya, profe. Chévere. Listo, chicos. ¿Alguna otra consulta más? Quizás César, Joel, Santiago, Johnny, ¿están clarísimas las tareas? Sí, sí es claro. Ya, bacán. Está facilito, ¿no es cierto? No está complicado. Ya después de que, después de que También una vengamos del pregunta. feriado. Dime, César. Repita dónde enviamos la tarea hecha. Ah, ya. No, ya les voy a poner aquí, ya eso les decía. Yo ya después aquí en la clase, ahorita la clase, ya más después van a ver que va a estar la URL de la clase grabada de hoy. Y al final de los 2 días, donde dice clase 1 y clase 2, aquí les voy a poner la tarea. Va a ser igual una tarea donde les voy a poner en enunciado. Se debe realizar 2 presentaciones de PowerPoint, tomando como ejemplo la presentación esta que está aquí, el recurso que está acá, y la presentación que está en el recurso de acá. Y ahí mismo les voy a poner el espacio para que suban las 2 presentaciones, para que suban los 2 PowerPoint, tienen que subir, ¿ya? Ahí les pongo para que suban 2 archivos y suben los PowerPoints, ¿ya? Esos Eso, PowerPoints no amigos. tienen que ser ejecutables, ¿no es cierto? Sino No, el PowerPoint los nomás, el PPT. PPTX. Los Ya, PPTX, ok. nada. PPT o PPTX, cualquiera de los dos. Ujú, Solo eso nada más, no ejecutables. ya. Es que la idea es que yo me pueda bajar los PowerPoints y les pueda abrir y pueda ir chequeando. Ya. Porque eso les decía, ustedes pueden tranquilamente hacer el código que tenemos, pueden hacer un print screen, pueden hacer una captura y pegar. No tengo problema. O pueden tomarse un poquito más de tiempo y el mismo PowerPoint, por ejemplo, irle poniendo formatos que se parezcan los formatos aquí. O sea, inserto un cuadro de texto y le voy poniendo los formatos de colores para que se vea como que estoy programando en PowerPoint. Y hay por ahí un par de herramientas simpáticas que básicamente te permiten hacer eso. Pero, como les digo, o sea, quiero ir también afinando con ustedes el tema de su ingenio. Quiero ir afinando no solo la parte teórica, Ya. sino también afinar un poco la parte del ingenio, o sea, la parte de ver cómo resuelven temas. O sea, por ejemplo, yo sé que esto no es una clase de PowerPoint, yo sé que esto no es una clase de Microsoft Office, pero sí quiero que de alguna forma ustedes también aprendan a resolver, porque eso te digo, al final de cuentas, la carrera termina, la parte técnica. Y créanme, si yo les digo, y honestamente, y perdón que se los diga, de lo que yo estuve los 5 años en la universidad, estudiando prácticamente doble jornada porque seguía 2 carreras, si ocupo el 40% de lo que aprendí ahí, estoy exagerando. El resto es lo que aprendí ya con la experiencia. Es Ujú, justamente el tema de resolver, porque muchas de las veces las clases se centran en eso, o sea, en ir, recibir materia y estar leyendo, como cuando estábamos en la escuela, ¿se acuerdan? Cuando nos hacían la M con la A, ma, la M con la E, me, la M con la I, mi, y nos hacían repetir planas y planas de eso, similar. Fue más o menos lo que nosotros hacíamos, de que venían y te decían, mira, que esto es así, 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 y te sirve, pero al final yo quiero justamente en ustedes afinar otras cosas, como por ejemplo lo que te digo, el ingenio. Entonces, nunca te van a decir, y yo sé que les parece raro, o sea, quiero que me hagas una presentación de esto. O sea, pero ¿para qué? Si usted, profe, ya tiene la presentación, sí, pero quiero ver cómo tú le haces. Quiero ver qué es lo que tú haces, si coges, pegas, si tú mismo insertas el código ahí. Quiero ver tus palabras, de ver justamente cómo, en este caso, cómo le interpretan el corte, el slice, corte en español, el slice en inglés, ver sus palabras. Quiero ver eso, ¿ya?
Eso, chicos, no es complicado, no es complicado. La verdad, no le veo difícil esto de aquí. Entonces, eso, chicos, ayer les robé como 20 minutos de su tiempo, hoy les devuelvo 5, les quedo debiendo 15 minutos de su tiempo, ¿ya? Entonces, que tengan un buen fin de semana. Dime, Johnny. No, no, estaba, Ah, ya. me causó gracia la deuda. Ah, ya, les quedo debiendo 15 minutos. Ya, chicos. Entonces, disfruten sábado, domingo lo que queda. Ya en un ratito subo el video, les cargo el deber. No es complicado el deber, pero sí quiero que practiquen el código, sí quiero que entiendan justamente asociando lo que es la materia con lo que ustedes desarrollen línea por línea, les va a servir. Y de ahí, nada, nos vemos el lunes a las 7 de la noche para ver la primera clase de redes, ¿ya? Este lunes, por si acaso. Este Este lunes, lunes. el Ujú. lunes, ajá. Pasado mañana nos vemos de 7 a 9, ¿ya? Ya, Ya, chévere. chicos, un buen fin de semana, descansen, que Dios les Muchas bendiga y gracias. estamos en contacto. Cualquier cosa, ya saben, tienen mi número, me escriben. Ok, muchas gracias. Buen fin Chao, de semana. chicos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Cesarín, Joel, nos vemos, Darwin. Ya, profe.